Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy, pues, nos adentramos en el fenómeno de un curso de milagros, UCDM, como se le conoce, un sistema de pensamiento espiritual que, bueno, surgió de las notas internas de Helen Schucman. Y hay que decirlo, es un material que despierta tanto fervor como serias interrogantes. Así es, y la pregunta central hoy, que surge directamente del material que ambos revisamos, es esta. ¿Es UCDM realmente una vía fiable hacia la paz interior, hacia el despertar espiritual, como sugieren algunos textos, algunos seguidores, o por el contrario, como advierten otras experiencias documentadas, otras críticas, pues entraña riesgos importantes, confusión, incluso la posibilidad de causar daño? Exacto. Y mi postura, basándome en estas fuentes, será que UCDM se presenta como una enseñanza espiritual de gran calado, con un potencial transformador importante. Me voy a centrar en sus metas declaradas, su estructura y, claro, los testimonios de cambio positivo que se reportan. Y yo, desde la otra orilla, argumentaré que ese mismo cuerpo de información, pues revela facetas problemáticas de UCDM. Señalaré su capacidad para generar confusión, los riesgos psicológicos que parecen asociados y las experiencias adversas documentadas, incluyendo, y esto es clave, las propias y complejas vivencias de su escriba, de Helen Schucman. Bueno, si me permites iniciar, quiero destacar por qué las fuentes presentan a UCDM como una propuesta, digamos, valiosa. Textos como los de Kenneth Wapnick o el libro Ausencia de Felicidad, que aunque son complejos, sí lo describen como un camino para desmantelar nuestra arraigada sensación de separación. El objetivo explícito es cultivar la paz interior, la realización personal. Se explora a fondo cómo nuestra mente pues construye la realidad que percibimos y ofrece herramientas para un despertar espiritual. Además, el material especifica, y esto es central, que las enseñanzas se atribuyen a una voz identificada como Jesús y profundiza en la relación que no siempre fue fácil, pero sí central, entre Schucman, William Tedford y el propio Wapnick. Incluso se incluyen fragmentos de memorias, de sueños de Schucman, mostrando la intimidad de ese proceso. Y vemos figuras públicas, como Marianne Williamson, que es reconocida como maestra del curso, que lo divulgan aplicándolo a temas actuales, ¿no? Como el liderazgo consciente, enfocándose en principios como elegir el amor en lugar del miedo. Jorge Patrono, por ejemplo, al traer estas ideas a Latinoamérica, comparte una transformación personal que él describe como radical. Habla de haber sido reprogramado, de salir de la supervivencia, de un cambio pues fundamental en su percepción. Esencialmente se define como un sistema de autoestudio. Y aquí un punto clave. La guía principal no es externa, sino el Espíritu Santo, entendido como un maestro interior individualizado. Esto implica, claro, una reinterpretación de términos judeocristianos como pecado, perdón, expiación. El curso no los anula, sino que los resignifica dentro de su propia metafísica, para, según dice, corregir errores perceptuales. El fin último explícito en la guía de estudio es ayudar a liberarnos de creencias falsas sobre nosotros y el mundo para volver a nuestro ser esencial en unidad con Dios. Entiendo. Entiende lo atractivo de esa presentación, de verdad. Pero las mismas fuentes, esas mismas fuentes que mencionas, documentan una realidad mucho más sombría, mucho más compleja asociada a UCDM. Hay testimonios impactantes, como el de Milagros Martín, que recoge Religión en Libertad, que describe un verdadero calvario ligado a UCDM y a grupos afines. Ella habla de una desestructuración psicológica severa y de dinámicas que no duden llamar de secta pseudocristiana. Y resulta muy elocuente que el líder o maestro de su grupo, según ella relata, tuviera comportamientos, como esto de las relaciones abiertas, que chocan frontalmente con la espiritualidad que se supone predicaba. Bueno, pero eso podría ser un caso aislado de un grupo. Podría ser, pero espérame, el problema no se limita a los grupos. La propia Helen Schucman, como lo documenta Wapnick en Ausencia de Felicidad y lo confirman otras fuentes, vivió una lucha interna tremenda. Se describe un conflicto espiritual agudo, persistente. ¿Era hija de Dios o hija del ego? Su vida estuvo marcada por la ansiedad, por la ira recurrente y por una dificultad enorme para aplicar las enseñanzas del curso en su día a día. Wapnick no oculta esos
destellos de cielo e infierno, ¿sabes? Esa coexistencia de alegría intensa y rabia profunda que revelan una dualidad emocional, pues no resuelta. Sus relaciones personales, incluyendo la que fue fundamental con Bill Thetford, fueron un campo de batalla de tensiones, de resentimientos, de egos en conflicto constante. Incluso, la guía de estudio de Asim que mencionabas admite que esa resignificación de términos cristianos puede ser fuente de confusión o de rechazo. Y no podemos obviar percepciones extremas como la que sugiere el titular de Portaluz sobre la familia de Lola, que apunta a una vivencia del curso como una fuerza diabólica. Milagros Martín, tras 5 años inmersa, lo resume como un engaño y una mentira, y culmina con su expulsión. Y ella advierte además, y esto me parece importante, sobre el peligro de ciertas técnicas empleadas en seminarios asociados, como los llamados insight, que buscan remover contenido inconsciente de forma muy brusca, con riesgo de desequilibrio grave. Ella misma, de hecho, necesitó ayuda psicológica profesional después de eso. Comprendo que esas experiencias negativas son parte del material, sin duda. Pero si nos enfocamos en la estructura, en la propuesta central de UCDM, lo que emerge, creo yo, es una enseñanza coherente. Tiene una arquitectura clara. El texto teórico, el libro de ejercicios prácticos y el manual del maestro para clarificar conceptos. Su eje es el perdón, pero entendido de una forma muy específica. No como un acto moralista, sino como la herramienta mental para corregir la percepción de separación, lo que llama la expiación, o sea, deshacer el error en la mente. Ahí es donde se enfoca. Se insiste mucho en el papel del Espíritu Santo como guía interna, personal e intransferible para cada estudiante. La existencia de la Fundación para la Paz Interior como editor autorizado desde 1975 y en colaboración directa con Schuckman y Thetford, pues sugiere un intento de preservar la integridad del mensaje original, ¿no? Y cuando personas como Jorge Patrono hablan de una reprogramación que les cambió la vida, no parece ser una experiencia superficial, sino un indicio de que el sistema, aplicado como se propone, puede tener efectos profundos y positivos. Pues mira, mi lectura de esa misma información me lleva a cuestionar precisamente esa coherencia que mencionas. ¿Es realmente un sistema claro o su propia naturaleza propicia la confusión? La guía de Asim, como ya dije, reconoce que la reinterpretación de conceptos tan cargados como pecado, salvación o expiación, donde, por ejemplo, la expiación deja de ser un sacrificio externo para volverse una corrección mental interna, pues eso puede ser un obstáculo en sí mismo. Pero más allá del lenguaje está la paradoja del origen. Y aquí es donde me pregunto, ¿cómo puede una enseñanza que promete paz, que promete claridad, ser canalizada por alguien? Helen Schuckman, que vivió, según el extenso y detallado relato de Wapnick, un torbellino interno tan marcado. Hablamos de conflicto espiritual crónico, de ansiedad, de ira, de relaciones difíciles dominadas por el ego, una lucha constante por integrar lo que escribía. ¿No hay ahí una tensión fundamental, casi una contradicción? La experiencia de Milagros Martín parece reflejar esto. Ella reconoce la belleza, la sabiduría aparente del curso, pero afirma que, en la práctica, la llevó a un engaño. Esta brecha entre la promesa teórica y la experiencia vivida, incluso por la propia autora, me parece un punto crítico que cuestiona la coherencia, o como mínimo revela una complejidad muy problemática. Reconozco plenamente las luchas de Schuckman que Wapnick documenta, claro, en ausencia de felicidad. Pero, ¿no podrían esas mismas luchas ser parte intrínseca del mensaje? Quizás el curso no pide perfección instantánea, sino disposición al cambio. Las experiencias de quienes se acercan son increíblemente diversas, eso es un hecho. Por un lado, tenemos el impacto positivo de figuras como Marianne Williamson. Su libro, Volver al Amor, basado en el curso, tuvo una difusión enorme, en parte gracias a Oprah Winfrey, y resonó con millones. Y está la motivación de personas como Jorge Patrono, que sienten un impulso genuino por compartir estas ideas al haber experimentado su potencial transformador. La promesa central del curso, tal como se formula, es justamente esa: conducir a la paz al deshacer las creencias erróneas que nos hacen sufrir. El propio material de Wapnick
Si bien no endulza las dificultades de Helen, sí subraya que el propósito último del curso es fomentar esa paz interior y la autorrealización. Sí, pero no podemos simplemente relativizar la gravedad de las experiencias negativas documentadas, creo yo. El testimonio de Milagros Martínez es especialmente gráfico y preocupante. No estamos hablando de una simple confusión intelectual. Ella describe una desestructuración psicológica que requirió terapia profesional y la vincula directamente a su participación en seminarios tipo Insight, que al parecer son comunes en ciertos círculos de UCDM. Describe una dinámica de secta clásica, dependencia emocional y hasta económica del maestro. Llegó a vender su casa por indicación de él y un progresivo aislamiento familiar. Además, menciona algo muy interesante y francamente perturbador: un contacto con lo que ella percibió como sobrenatural malo a través del Reiki, una práctica que, según su testimonio, a menudo se mezcla en estos ambientes. Y no olvidemos el titular de Portaluz, que habla de una familia percibiendo una fuerza diabólica. Ante riesgos potenciales de esta magnitud, ¿es realmente responsable promover un modelo de autoestudio sin más? La necesidad de Martín de recurrir a una psicóloga tras participar en técnicas grupales sugiere que el material, o al menos ciertas interpretaciones y prácticas que se derivan de él, pueden ser genuinamente peligrosos si no hay una guía experta y un fuerte sentido crítico. ¿Es seguro para todos navegar estas aguas tan profundas solos? Me parece una pregunta válida. Aquí creo que es crucial diferenciar, como hace el propio material fuente, entre el curso como sistema de pensamiento para el autoestudio y las dinámicas que puedan generarse en grupos o alrededor de figuras que, se autoproclaman maestros. La narrativa fundacional, según la documenta Wapnick, es que UCDM fue dictado a Schuckman por una voz interior que ella identificó como Jesús. Se describe esa relación como algo personal, íntimo, donde esa voz ofrecía guía específica no solo sobre el texto, sino sobre cómo ella y Bill Thetford podían aplicar los principios en sus propias vidas, que eran bastante conflictivas. El curso mismo redefine a Cristo y a Jesús, no necesariamente en términos religiosos tradicionales, sino como símbolos de nuestra verdadera identidad divina y del camino de regreso a ella. La autoridad, desde esta perspectiva, reside en esa fuente interna, identificada como divina por la escriba. Esa sobre la identidad y la naturaleza de esa voz es uno de los puntos más debatibles. El mismo Wapnick documenta la relación tremendamente ambivalente y conflictiva de Schuckman con la figura de Jesús, fluctuando entre la devoción y una ira intensa. ¿Cómo cuadra esa relación tan tensa con la idea de una guía divina clara, estable y puramente amorosa? Además, el relato de Milagros Martín añade un matiz inquietante. El líder de su grupo de UCDM intentaba deliberadamente parecerse físicamente a Jesús. Esto abre interrogantes sobre la idealización, la transferencia y el potencial de manipulación en estos entornos, ¿no crees? Y Martín introduce otra perspectiva, desde su fe católica recuperada. Señala la ausencia total de la figura de la Virgen María en UCDM como un punto ciego, una posible vulnerabilidad por donde, según su interpretación, el demonio se cuela. Esto cuestiona la fuente y la integridad espiritual del curso desde un ángulo diferente, pero que es significativo para muchas personas. Pero volviendo a la práctica recomendada por la fuente original, creo que es fundamental insistir en lo que la guía de estudio de Asim y la Fundación para la Paz Interior establecen. UCDM es, en esencia, un sistema de autoestudio. El verdadero maestro es interno, el Espíritu Santo o esa voz que habla por Dios en nuestra mente. La Fundación, como editor original, ha sido muy clara en que no existen maestros humanos oficiales ni certificados por ellos. La enseñanza misma afirma que todos somos estudiantes y maestros simultáneamente, aprendiendo juntos. Esta estructura horizontal busca, al menos en teoría, prevenir precisamente las jerarquías de poder y las dependencias que pueden surgir en grupos organizados. El foco está puesto en la relación personal y directa del estudiante con su guía interior. Ese es un argumento teóricamente sólido, sí, pero ¿has considerado cómo se manifiesta en la práctica según las experiencias documentadas?
La vivencia de Milagros Martín choca frontalmente con ese ideal de autoestudio igualitario. Ella describe haberse visto inmersa en una dinámica grupal claramente jerárquica, con un maestro controlador que ejercía una influencia psicológica y vital enorme sobre ella. El hecho de que necesitara ayuda psicológica profesional tras participar en seminarios como Insight, debido al impacto emocional desestructurante, sugiere que la intensidad del material y ciertas técnicas asociadas pueden ser abrumadoras. Esto me hace cuestionar seriamente si la práctica puramente individual, sin ningún tipo de acompañamiento externo, experimentado y equilibrado, es verdaderamente adecuada o segura para todas las personas, especialmente para aquellas que puedan tener una mayor vulnerabilidad psicológica preexistente, ¿no? Una cosa es la teoría del autoestudio y otra, pues la realidad documentada de grupos problemáticos y daños psicológicos asociados a la práctica real de UCDM en ciertos contextos. Bien, para concluir mi visión, diría que el material fuente que hemos analizado presenta un curso de milagros como un sistema espiritual denso, complejo y sin duda desafiante. Está diseñado, según sus propios textos y defensores como Wapnick o testimonios como el de Patrono, para catalizar una transformación profunda. Sus pilares son el perdón, entendido como corrección perceptual, el cambio mental del miedo al amor y la confianza en la guía del maestro interior. Su formato oficial, insisto, privilegia el autoestudio individual. Por otra parte, y para cerrar mi punto, es imposible ignorar que los mismos materiales, incluyendo relatos detallados como el de Milagros Martín y los análisis biográficos de Wapnick sobre Schuckman, pintan un cuadro donde UCDM puede ser confuso y estar vinculado a experiencias psicológicas y espirituales muy adversas. Se documentan dinámicas grupales calificadas de sectarias, controladoras y potencialmente dañinas asociadas a su práctica, así como las profundas contradicciones y luchas internas de su propia escriba, que parecen estar en tensión con la promesa de paz del curso. Resulta evidente entonces que las perspectivas sobre un curso de milagros contenidas en el material son extremadamente polarizadas. Reflejan un fenómeno multifacético que genera interpretaciones y vivencias radicalmente opuestas, que van desde la liberación transformadora hasta, el perjuicio psicológico y espiritual. Hemos buscado exponer los argumentos más sólidos de cada lado, ciñéndonos estrictamente a la información disponible en las fuentes analizadas. Como siempre en este espacio, la valoración final sobre la utilidad, la validez o los riesgos de este camino, pues queda enteramente al discernimiento de quien nos escucha. Hay sin duda mucho más que reflexionar y explorar en este material tan complejo.